Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada. Bienvenidos a este domingo 26º del tiempo ordinario. Vamos a leer del Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que la historia precedente a la que escuchamos hoy, Jesús está en el templo, está enseñando en el templo y los sacerdotes y los ancianos se acercan a Jesús y le hacen la pregunta: ¿con qué autoridad estás haciendo estas cosas? Y Jesús, sabiendo que lo quieren siempre atrapar, les contesta con una pregunta. Yo les voy a contestar, pero primero me tienen que contestar ustedes una pregunta. El bautizo de San Juan, el bautizo de Juan, ¿era de origen divino o venía de los hombres? Los sacerdotes no quieren contestar esta pregunta, no quieren contestar la pregunta aunque sepan la respuesta, porque no quieren comprometerse a las consecuencias de tal respuesta. No quieren comprometerse porque el comprometerse implica el cambiar. Y no quieren cambiar. Los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, según el evangelista Mateo, son enfermos terminales. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de dejar que el poder transformador de Dios actúe en sus vidas. Lo que ellos quieren y lo que ellos son determinados a hacer es mantener su poder, su control bajo el pueblo, dominar al pueblo, tener su lugar de estatus, de poder, y se están totalmente cerrados a la acción de Dios. La acción de Dios puede con todo pecado y con toda persona pecadora, pero el poder de Dios es ineficaz a las personas con el corazón cerrado. Jesús puede sanar y trabajar con un corazón quebrantado, pero no puede y es ineficaz a un corazón que está totalmente cerrado. Y por eso Jesús les hace la pregunta, ¿no? Y ellos no quieren contestar. Entonces Jesús le dice: pues si ustedes no me quieren contestar, tampoco yo les voy a decir con qué autoridad estoy haciendo esto. Y les da la parábola de hoy. En aquel tiempo Jesús le dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? O sea, los va a forzar a responder. No me quisieron responder a la primera, me van a contestar a esta. ¿Qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Historias de 2 hijos no son nada nuevo en las Escrituras. Tenemos ya dos ejemplos de esto en el libro del Génesis, con la historia de Caín y Abel. También tenemos en Génesis a Jacob y a Esaú. Normalmente es un estilo literario para poder demostrar 2 puntos de vista o 2 modos de ver la vida. El padre tiene 2 hijos. Fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Y la viña ha sido siempre un símbolo del pueblo de Israel. Nosotros que somos la viña y el Dios que es el viñador, ¿no? Nosotros somos la viña en la viña del Señor. Y el hijo le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo: ve a trabajar en la viña. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Aquí es una pregunta muy interesante, porque primero de todos, el primer hijo lo mandó a la viña hoy y dijo que no. Le responde: no iré. Algo brusco, pero muy claro. Después, dice la Escritura, pero después se arrepintió y fue. Después se arrepintió y fue. Aquí hay que poner atención a la palabra se arrepintió, porque es lo que nos va a dar vista a toda la historia. Después fue al segundo hijo, que le dijo: sí, Señor, ya voy, pero después no fue. Aquí la Escritura nos da 2 otros ejemplos de cómo podemos nosotros decir muy rápido sí, Señor, pero después no hacemos lo que el Señor nos pide. El primero lo vemos con el profeta Isaías, capítulo 29, versículo 13, donde Isaías dice, esta gente me honra con sus bocas, esta gente me alaba con sus labios, pero su corazón está lejos de mí.
Y lo que quiere el Señor es que nuestro corazón esté cerca de Él. Al Señor no le interesa que nosotros digamos Señor, Señor, que tengamos su nombre en nuestra boca y tengamos el corazón lejos. Y también lo vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21 al 23, donde Jesús nos dice, no todo aquel que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El reino de Dios, nos dice Jesús, se construye por medio de nuestras acciones, se hace presente por medio de nuestras acciones. El reino de Dios es eficaz por medio de nuestras acciones y no tanto por nuestras palabras, porque las palabras vienen fácil y las acciones son lo que cuenta. Entonces la pregunta de Jesús, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y ellos respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. ¿Qué nos quiere decir Jesús aquí? Jesús está apuntando a dos grupos opuestos. Tradicionalmente, culturalmente y religiosamente, dos grupos opuestos. De un lado tenemos a los líderes religiosos, a los sacerdotes y a los ancianos, un grupo que se consideraba ya salvado, se consideraba mejor que otros, un grupo muy exclusivo, ¿no? Y muy llenos de digno y de honor. Y del otro lado nos da a los publicanos y a las prostitutas, a los menos apreciados en la sociedad, a los menos admitidos al reino de los cielos. Era tanto así que en las escuelas rabínicas se enseñaba que era culpa y a causa de los publicanos y las prostitutas que el reino de los cielos no llegaba. Si el reino de los cielos se tardaba, era culpa de que todavía existían publicanos y prostitutas. Y sin embargo, aquí Jesús nos dice que son propio ellos, los publicanos y las prostitutas, que entran al reino de los cielos primero. Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Y no es solamente se han adelantado, esto implica han tomado su lugar. No hay que negar que los sacerdotes, los ancianos, los fariseos tenían un lugar de privilegio en el reino de los cielos, pero por su cerradura de corazón, por su dureza de corazón, lo han perdido. Lo han perdido y ahora vemos que Jesús nos dice que los publicanos y las prostitutas han tomado esos lugares de honor. Pero quiero también mostrar y ver que Jesús no dice que los sacerdotes y los ancianos no van a entrar al reino de los cielos. Van a entrar, pero no van a entrar con sus billetes VIP. No van a entrar con sus primeros lugares. Jesús nos está dando una enseñanza muy grande sobre el valor de la humildad. El poder reconocer que no tengo todo lo que yo pensaba, que no soy todo aquello que yo me creía, que yo también necesito de conversión, que yo también necesito de una metanoia, que también yo tengo que cambiar mi mente pequeña y cerrada a una mente más grande y abierta, que también yo tengo que reconocer que necesito del poder transformador de Dios, que también yo necesito esta conversión, que también yo necesito escuchar la buena nueva del Evangelio para mí mismo. Jesús nos invita a reconocer que Dios puede trabajar con un corazón acrevantado y arrepentido, pero que Dios no puede trabajar con un corazón cerrado. 3 veces las palabras cambiaron de mente aparece en el Evangelio. 3 veces. Y tal vez esta es la llave de entender el Evangelio de hoy. ¿Estoy yo dispuesto, estamos nosotros dispuestos a cambiar nuestra mente, a reconocer que en verdad sí necesito de la gracia de Dios? ¿Somos capaces de reconocer que todavía yo necesito a Jesús? Otra enseñanza del Evangelio es que también somos una comunidad.
que ninguno se salva solo. Entonces ninguno de nosotros estamos apartados de nadie, sino que somos una comunidad y no importa cuál es nuestra compromiso con el reino de Dios siempre va a ser una opción para la comunidad, en la comunidad y en favor de la comunidad. Dios los bendiga.